Sí se me puede Entonces, observar, sí se ve claro, creo que está un poco, un poco borroso. sí, ¿no? Creo que es el, ya está mejor creo, ¿no? Sí se ve mejor, Sí, profesor. sí. No se lajea, está todo bien, si me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están maestros y maestras? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos y con todas. ¿Qué tal? Un honor, un placer, una alegría inmensa poder estar otra vez todos juntos y juntas aquí en esta clase. Es un honor siempre poder compartir con colegas, con maestros, con maestras, ¿no? Y es un honor el día de hoy también poder compartir porque tenemos maestras que el día de hoy se están incorporando. Bienvenidas, bienvenidos, maestros y maestras que se están incorporando de todo corazón. Muchísimas gracias por la confianza y vamos a hacer aquí absolutamente todo lo posible por lograr nuestro gran objetivo que es que el examen de nombramiento esté en nuestras manos. ¿Ah? Bienvenidas y bienvenidos siempre para que, para que las cosas salgan de la mejor manera. Nosotros ya hemos avanzado un par de clases. El día de hoy es nuestra cuarta clase. El día de hoy estamos cumpliendo nuestro primer mes. El día de hoy es un día romántico. El día de hoy es nuestro mes de aniversario, nuestro mes de celebración. Así que vamos a hacerlo todo a lo grande. Vamos a hacer la clase de la mejor manera. Vamos a compartir el PPT. A ver, vamos a compartir por acá. Menos mal que ya nos estamos acoplando un poquito a los PPTs. Al principio estaba un poco pues cromañón con esta situación. Buenas noches, maestra, buenas noches, buenas noches. Y ya nos vamos acoplando cada vez más, ¿no? Estamos mejorando cada vez más, ¿no? Son tiempos un poco complicados, son tiempos un poco difíciles. La verdad que cada semana a veces hay que hacer la del payasito Joker, ¿no? No sé si recuerdan. Yo cuando digo el payasito Joker, lo digo en mi clase, a veces porque también soy docente de jóvenes, y digo Joker y lo interpretan de inmediato con la película del Guasón, ¿no? La última película. Dicen, profe, ¿pero en qué momento llora? ¿En qué momento? Yo siempre me refiero a Joker, pero la película antigua, no sé si la recuerdan, ¿no? Una película de la India, ¿no? Donde a pesar de las circunstancias, como este payasito, no sé si lo recuerdan, el payasito Joker, una película india, ¿no? A pesar de la desgracia, ¿no? Y la función siempre tenía que continuar, ¿no? Y es una escena muy triste, ¿no? Cuando sale a hacer su escena circense y acaban de darle una noticia muy, muy triste, ¿no? Una noticia trágica. Y a veces también nosotros tenemos que saber sanar heridas, ¿no? A veces nosotros también tenemos que hacer tripas corazón para poder estar frente a una cámara, seguramente con sus alumnos, ¿no? Alumnas, ya prontamente estamos volviendo a clases, y una vez en este año tan complejo, ¿no? Tenemos amigos, familiares, ¿no? Gente que lamentablemente no la está pasando muy bien, gente que lamentablemente se está yendo a veces eso nos duele muchísimo, ¿no? Nos parte el alma, pero estamos aquí, a pesar de todas las circunstancias, seguimos entrenándonos, seguimos practicando, seguimos capacitándonos para poder rendir uno de los objetivos que tenemos, ¿no? A pesar de las circunstancias, tenemos que seguir adelante, maestros y maestras, ¿no? Y eso de verdad conmueve, eso de verdad emociona, ¿no? De saber que la vida continúa a pesar de todas las circunstancias. Si alguno de ustedes, maestras, está pasando por un momento difícil, mi solidaridad absoluta, completa, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Ah, la profesora Antoinette se acuerda de esa película, ¿no? En esos tiempos donde uno iba al cine City Hall, aquí en Lima, el cine City Hall, en la avenida Alfonso Ugarte, donde daban puras películas hindúes. Y ahí uno veía, pues, Madre India, ¿no? Madre India es una gran película, ¿no? Madre India y la película que hacía referencia a Joker, ¿no? El payasito Joker. Muy bien, maestras, muy bien, maestros. En primer lugar, nosotros tenemos una tarea el día de hoy. La tarea, en primer lugar, es recordar, porque no solamente recordar
porque es casi nuestro deber repasar, ¿no? Estudiar, practicar, ¿no? Sino que además, dado que tenemos, ¿no?, nuevas maestras en el grupo, entonces de tal manera que nosotros vamos a ir recordando algunas cosas importantes, y de tal manera que los maestros y las maestras que se van acoplando puedan, pues, aclimatarse un poquito a lo que ya hemos venido haciendo. Yo conversaba con un amigo, un gran amigo, ¿no? Mi hermano del alma, que también es profesor, ¿no?, de esos temas, y conversábamos los dos acerca de cuál era, de todos los temas que hay en comprensión lectora para el examen de nombramiento, cuál era el tema que sí o sí un maestro que está postulando, perdón, que está dando su examen al examen del nombramiento, tiene que saber sí o sí, ¿no? Y de toda la gama de temas que nosotros hemos conversado, porque ya la siguiente semana vamos a hacer tipos de preguntas, ya pasamos a tipos de pregunta, posteriormente vamos a ver ya otro tipo de textos que ya tienen que ver con interpretaciones, otro tipo de preguntas un poco más complejas, pero lo más básico, maestras y maestros, es lo que hemos revisado hasta ahora, que es el tema, idea principal, y es el título. Y porque por estadísticas, haciendo lectura de todo lo que hemos estado revisando, no ha habido ningún examen, en el examen de nombramiento, donde este tema no se haya tocado. Siempre, maestros y maestras, siempre. Si algo yo pudiera jurar, es que van a venir preguntas sobre idea principal, y van a venir preguntas sobre título. Entonces, es algo que ya lo hemos detectado, ya sabemos que está. Entonces, por eso, maestros, este tema debe de quedar muy claro. Este tema debe de saberse de una manera precisa. Ya no debemos de tener dudas con respecto a este tema de idea principal, título y tema. No debemos de por ahí perder un poco la hilación de lo que estamos viendo con respecto a esos temas en particular, ¿no? Es muy importante. Entonces, maestros y maestras, recuerden que en la primera clase nosotros hicimos nuestra primera sesión conociendo el monstruito, y eso significa conocer al examen de admisión, porque a partir de ese conocimiento, del examen de nombramiento, del examen de nombramiento, nosotros tenemos que reconocer cómo son las preguntas del examen de nombramiento, qué es lo que me van a preguntar, cuánto tiempo tengo yo para resolver eso. Eso fue la primera, ¿no? Y habíamos visto cosas muy importantes como el tiempo, no habíamos revisado eso del tiempo, cuánto deberíamos de responder. ¿Y por qué lo digo? Porque es un poco injusto el examen en este sentido. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven matemática o otro tema, ven la pregunta y la respuesta y tienen por lo menos 2 minutos y medio, ¿no? Más o menos 2 minutos y medio por pregunta. Pero nosotros no tenemos los 2 minutos y medio por pregunta, porque ya se nos ha ido un poco el tiempo en la lectura, ¿no? Ya no tenemos un texto de por lo menos 40 líneas, ¿no? Tenemos un texto de una página y media, y por lo tanto, cada vez que yo voy a la pregunta, ya no son pues los 2 minutos y medio que habíamos proyectado. En realidad se reduce muchísimo, porque hemos perdido valiosos minutos Una en el pregunta, texto. profesor. Sí. ¿Vendrá un texto de 40 líneas en el Claro examen? que sí. ¿Sí? Sí, los textos, y eso muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. Los textos, a diferencia, o sea, si uno se plantea cuáles son las diferencias, entre los exámenes de edad, la diferencia entre el examen en la parte de comprensión lectora con la Policía Nacional, con la extensión. Los textos del Ministerio de Educación son extensos, ¿no? Son extensos, y en eso sí, por ejemplo, tendríamos que tener el cuidado con respecto al tiempo. Y eso es importante, el tiempo. El día de hoy vamos a hacer, por ejemplo, una práctica, al igual que la semana pasada, ¿no? Hicimos un quizzes la semana pasada. El día de hoy también vamos a hacer un quizzes, pero ya con tiempo. Es decir, la primera clase, pues no había un reloj de por medio, no poníamos nosotros nuestro despertador para darnos cuenta, pero ahora sí,
el quizzes justamente nos va a ayudar para poder hacer las cosas, poder resolver las preguntas ya con tiempo. Eso es importante, maestras, eso es importante el tiempo. Los exámenes del Ministerio de Educación en el área de comprensión lectora normalmente son de una página y a página y media, ¿no? Entonces son extensos, son textos extensos y por eso ya nosotros sabemos qué es la idea principal, sabemos qué es el tema, sabemos todos esos detalles, pero ahora está que no nos podemos demorar mucho tiempo mirando el examen, recordando, ¿no? Porque se nos pasa la hora. Entonces, eso es muy importante, maestras, es muy importante la cuestión del tiempo, es muy importante. Habíamos visto nosotros en las clases anteriores que las preguntas van a ser de textos narrativos, van a ser de textos pedagógicos, van a ser fragmentos de cuentos, van a ser textos de ensayo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además van a venir infografías, que eso también vamos a verlo todavía en clases posteriores, porque ya no nos va a venir el mismo texto de siempre, sino que también nos va a venir una infografía y tenemos que estar preparados para poder resolver esas infografías, que las vamos a ver todavía en algunas clases más adelante, porque es un tema es muy importante lo de las infografías. Pero bueno, entonces, habíamos analizado en las clases anteriores qué cosa era el tema, ¿no? Cuando nos preguntaban, maestros y maestras, nos preguntaban sobre el tema, ¿qué es el tema, maestros y maestras? ¿Lo recuerdan? ¿Qué cosa? Cuando me preguntan, señale el tema del texto anterior. ¿Qué cosa era el tema, maestros y maestras? ¿Lo recuerdan más o menos? No sé si lo podrían verbalizar, escribir. Así es, maestra Vanessa. Simplemente era de qué va el texto, de qué habla el texto. Así es, la idea más general, ¿no? El tema, maestras que recién se incorporan, ¿no? Y también que ya han estado en semanas anteriores, recordar que el tema es la parte más general, ¿no? Es la idea global, ¿no? La idea, profe, ¿y cómo me doy cuenta del tema? ¿Ah? ¿Cómo me doy cuenta del tema? Bueno, recuerden que la pregunta es, ¿de qué trata el texto? ¿De qué versa el texto? ¿No? ¿De qué va el texto? Esa es la pregunta y la respuesta normalmente ha de ser, un artículo y un sustantivo. ¿De qué va? El coronavirus. ¿De qué va el texto? El amor. ¿De qué va el cambio climático? ¿No? ¿De qué va la matanza de los animales? La extinción de los animales. Temas, son Es más cosas global. generales. Cosas generales. Así es, son cosas más globales. Profesor, yo estoy triste, profesor. ¿Por qué, maestra? En el examen no pusieron tema, profesor. Me vino a mí, diga usted el asunto, profesor, y usted ha enseñado tema, idea principal y título, pero no nos ha enseñado el asunto del texto. Maestros y maestras, si acaso, porque eso sí es cierto, las personas que hacen el examen de nombramiento, obviamente lo primero que van a querer hacer es que ustedes puedan errar, que ustedes puedan equivocarse, que ustedes puedan confundirse y probablemente cuál es el tema, sino que pongan cuál es el asunto del texto anterior y ahí nos da, pues, nos da la garrotera, nos da la chiripiorca. Dios mío, no me enseñen. Si me preguntan sobre el asunto, por eso lo estoy poniendo con rojito ahí, lo estoy poniendo con rojito. Si me preguntan por el asunto, es el tema. Por favor, ténganlo muy en cuenta, maestros, maestras, ¿ya? Si me preguntan por el asunto también es el tema. No se olviden, por favor. Y recuerden que en el tema siempre voy a tener la palabra, sobre lo que se está hablando se va a repetir constantemente en todo el texto, ¿no? Si me hablan del coronavirus, una enfermedad que apareció en China, ¿no? Hay algunas vacunas contra el coronavirus que se están desarrollando. Aquí el coronavirus ha matado e infectado a un montón de personas. A cada rato el coronavirus. Podemos detectar el tema no solamente con la pregunta que acabo de señalar. Así es, maestro, así es. ¿De qué versa? ¿De qué trata? Claro, ¿no? Entonces, otra cuestión que les estaba mencionando, podemos apartar la palabra que siempre se va a repetir. Normalmente el tema se repite constantemente en el texto, ¿ya? Constantemente, siempre se habla sobre el tema, ¿ya? Eso es, eso ya nosotros lo vimos. Y ahora otra pregunta que puede venir es sobre la idea principal, ¿no? Cuando nos hablan sobre la idea principal, profesor,
Yo di mi examen, profesor, y no me preguntaban sobre la idea principal. Me preguntaron, profesor, en qué insiste el autor? ¿No? ¿No? ¿Qué insiste el autor, ¿no? En el texto leído. Perdón, ¿me escuchaban? ¿Me escuchan? No, no se escuchaba. Ahora sí, profesor, Ahora sí. Ahora sí se escucha. Ujú. ¿Y dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? En el tema, perdón, Idea principal. idea principal. Ya, Idea principal. ya. Entonces, profesor, muchas gracias, muchas gracias. Profesor, no me preguntaron a mí sobre la idea principal. Lo que a mí me vino en mi examen de nombramiento decía, ¿en qué insiste el autor? ¿No? ¿Qué se pone de relieve? ¿Cuál es la propuesta del autor? Maestras, esta es la chamba que venimos haciendo desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente en los manuales solamente aparece pues la idea principal, pero lo que nosotros hemos visto en los exámenes de nombramiento es que a veces disfrazan, ¿no? La idea principal y lo ponen de esa forma. Así ha venido. ¿En qué insiste el autor? Si viniera así otra vez, me están preguntando por idea principal, ¿no? ¿Qué se pone de relieve en el texto anterior? Es idea principal. ¿Cuál es la propuesta del autor? Es idea principal, ¿no? Entonces también lo estoy poniendo con azulito para que lo puedan reconocer. Ahora, maestras y maestros, la pregunta es, ¿cómo reconozco la idea principal? ¿Cómo sé qué es la idea principal? ¿Cómo olfateo? ¿Cómo persigo la idea principal? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se dice del tema? Cuando pregunta qué se Así dice es. del tema ¿Qué o se de dice quién del se tema? habla, y Así aparte es. que lleva un verbo. Así es. Muy bien, maestra, muy bien. Recuerden ustedes que la idea principal, primero, ya ubicamos el tema y se dice tema. El coronavirus es una enfermedad terrible, ¿no? El amor, ¿no? El amor ha cambiado la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la idea principal es una oración. Y cuando hablamos de oración es porque posee verbo, hay una acción. Esa es la idea principal. ¿Qué se dice del tema? ¿No? ¿Qué se dice del tema? Y además debe de ser una oración, es decir, debe tener verbo. Y ahí ubicado la idea principal. Profesor, ¿sabe qué? A mí me vino una pregunta en mi examen de nombramiento que decía, ¿de qué trata específicamente? Cuando le pregunten maestro, maestra, ¿de qué trata específicamente? Recuerden ustedes que habíamos dicho que el título es la parte específica. Por eso es que les había mencionado que cuando ustedes hicieron justamente el asesor de tesis le dijo muy extenso, muy general, perdón, muy general ese título. Tienes que ser más específico. Claro, ¿no? Entonces, cuando me están diciendo a mí, estoy leyendo en mi examen, ¿de qué trata específicamente? ¿No? Te lo está gritando, ¿no? ¿De qué trata específicamente? Título. Me está preguntando por el título. Pero algo que tuvo mucha confusión, este examen creo que fue en el 2012, 2013, si no recuerdo bien el tiempo, que la pregunta fue, el tema central es, y la gran mayoría, como dice tema, las maestras y maestros que postulaban buscaron el tema, pero cuando dice tema central, ojo, no es igual el tema solito con decir el tema central. Cuando dice tema central, maestro y maestra, lo que está diciendo la persona que hace el examen es el título. ¿Cuál sería el título para el texto anterior? ¿Cuál sería el título para el texto anterior? Entonces ya nos hemos dado cuenta de las trampitas que utilizan las personas que hacen el examen del ministerio. Y bueno, aquí están. Este cuadrito, maestros y maestras, vale oro. Este cuadrito hay que verlo, hay que pegarlo en el refrigerador, hay que ponerlo de fondo de pantalla, hay que ponerlo como póster. ¿Por qué? Porque puede ser que lo sepamos muy bien el tema, idea principal y título, pero si me cambian la palabrita, no me tiene que dar ahí ni chiripiorca, no me tiene que dar un derrame cerebral, no, ahí está, ¿no? Y si acaso
viniera alguna palabra o frase que no la estamos viendo porque no ha aparecido en los exámenes anteriores, hay que analizar la pregunta, ¿no? Me está preguntando por algo específico, me está preguntando por algo global, ¿no? Entonces hay que analizar la pregunta. Si es que no viene en este formato, si es que la pregunta no aparece en la forma que estamos proponiéndola, entonces hay que analizar bien, ¿no? Si me están preguntando por el tema, me están preguntando por la idea principal o el título. Pero por lo menos de todos los años que han preguntado en el ministerio, así viene. Las preguntas que hasta ahora hemos revisado en los exámenes de nombramiento, así lo disfrazan, así lo disfrazan. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta para la resolución de nuestro examen. La semana pasada vimos el título, recuerden que el título debe contener, ya lo habíamos dicho, el tema, habíamos revisado el tema, las palabritas que vienen en el tema y las palabritas que vienen en la idea principal, y si fusionábamos el tema y la idea principal, sacábamos nosotros una frase y ahí estaba el título, ¿no? Entonces, maestros y maestras, ¿cómo encuentro? ¿Qué características tiene el título? ¿Cómo así me doy cuenta del título del texto que hemos leído en el examen de nombramiento? ¿Cómo me doy cuenta para el título, maestras, maestros? ¿Alguien recuerda? Es una frase muy bien, maestra Vanessa. No tiene verbo, carece de verbo, ¿no? Carece de verbo. Cada vez que una frase carece de verbo, se le llama que es una frase nominal. A veces aparece con 2 puntitos, ¿no? Aparece con 2 puntitos. El amor, 2 puntos. Cosa de locos. Ah, no tiene verbo, no, claro, no tiene verbo. El amor, 2 puntos, no, cosa de locos. Coronavirus, 2 puntos. Tristeza en los peruanos. No, entonces, nos damos cuenta entonces que el título carece de verbo, el título combina el tema y la idea principal, ¿ah? Entonces, esas son las cosas que nosotros ya hemos visto la semana pasada. La semana pasada, la primera semana, la segunda semana y la tercera semana hemos visto esos detalles. No sé si hasta ahí habrá alguna pregunta. Maestras que ya han estado anteriormente, maestras que se están incorporando, no duden por favor en preguntar si acaso ha quedado alguna duda sobre esos detalles. ¿Ninguno? Sí me escuchan, ¿no? Sí, ¿no? Maestro, sí. Se escucha, profesor. Está claro. Sí, me han escuchado ya, porque... Ya, a ver, les voy a contar algo. Y de lo que yo les voy a contar, me van a poner en el chat, por favor, maestras y maestros, ¿no? Nuevos y antiguos, me van a poner el tema, la idea principal y un título, ¿ya? Me van a poner, a partir de lo que yo les voy a, una pequeña historia, y a partir de esa pequeña historia, por favor, en el chat, me ponen ustedes, tema, 2 puntos, tal, idea principal, 2 puntos, tal, título, 2 puntos, tal, ¿ya? Entonces, se dice, maestros y maestras, que hace muchísimos años, en la época, en la era del hielo, todos los animales estaban muriendo, ¿no? La extinción había llegado a todos los animales, los dinosaurios, el megaterio, todos estaban lamentablemente muriendo. Los erizos, al darse cuenta de que los demás animales estaban falleciendo, estaban muriendo, estaban dejando de existir por el hielo, se reunieron. Y los erizos dijeron, oye, muchachos, ¿cómo hacemos para sobrevivir al hielo? Y uno de ellos dijo, tengo la idea para sobrevivir. Necesitamos estar abrigados. Si nosotros nos abrigamos, vamos a protegernos del frío. Muy buena idea, vamos a abrigarnos. Y todos se abrazaron. Pero al abrazarse, como están llenos de púas, comenzaron a hacerse heridas, comenzaron a hacerse daño, comenzaron a sangrar. Y los erizos se soltaron. Pero no podemos estar juntos. Si estamos juntos, vamos a tener demasiadas heridas. No hay nomás, yo ya veré la forma de poder sobrevivir al hielo. Y muchos erizos se fueron. Pero lamentablemente los erizos que se fueron comenzaron también a extinguirse. Los erizos comenzaron a fallecer, los erizos comenzaron a desaparecer.
Los erizos entonces se volvieron a reunir. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? O nos abrazamos y resistimos a pesar de las heridas, o nos vamos cada uno por ahí y desaparecemos del planeta. Los erizos entendieron entonces que tenían que soportar y ellos se abrazaron fuertemente para darse calor a pesar de las heridas que se estaban haciendo en su cuerpo. Pero ello sirvió para que hasta el día de hoy nosotros podamos encontrar erizos por todos lados, no así con otros animales que lamentablemente se extinguieron. Este cuento, esta narración nos dice que muchas veces, por ejemplo, en las parejas, nos reclamamos, nos peleamos, discutimos, a veces nos herimos, ¿no? Pero hay que aprender también, hay que aprender un poquito a sanar esas heridas, a curar esas heridas. No hay que aprender un poquito a abrazar a pesar de que me duele, porque hay algo más importante, porque más grande detrás de esa herida, ¿no? Que es sobrevivir, quizás sobrevivir a la familia, ¿no? El que la familia sobreviva, quizá alguna enfermedad, qué sé yo, ¿no? Esa es la historia que les quería comentar. Ahora, maestros y maestras, les pido por favor que me escriban en el chat a partir de esta brevísima historia el tema, la idea principal y un título. Yo los voy a leer. Yo los voy a leer. A ver, veamos. A ver, la maestra, Sofía, los erizos, ya. El tema, la supervivencia de los erizos. Ya. Tema, los erizos. Sobrevivir al planeta, título. Ya. Ya. Los erizos, los erizos. Recuerden, para los que están poniendo como tema los erizos, el título y la idea principal debe contener la palabra erizos de alguna forma. No puede ser que alguien me diga tema los erizos, título, la era del hielo, ¿no? Ya no, pues, ¿no? Entonces, tiene que contener, de todas maneras, recuerden que el título contiene al tema y contiene la idea principal, ¿ya? Título, los erizos. ¿Ya? Supervivencia de los erizos. El tema es la sobrevivencia de los erizos. ¿Ya? Sobrevivencia de los erizos, muy bien. Los erizos aprenden a sanar sus heridas, muy bien. Muy bien, maestra Jessica. Los erizos aprenden a sanar sus ideas, sus heridas, perdón, muy bien, muy bien. Entonces, claro, ¿no? La cosa va por ahí. Si nosotros estamos, profesor, el tema principal, ¿no? El tema principal, la extinción de los animales. Ya, maestra Melissa, puede ser de los animales. ¿Cuál? A ver, la supervivencia. Tema, la idea principal, la supervivencia de los erizos en la era del hielo. Muy bien, título, los erizos y su super. Muy bien, maestra Vanessa. Muy bien, maestra Vanessa. Excelente. Excelente, maestra Vanessa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La semana pasada habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio que consistía en que yo les daba palabras y a partir de las palabras ustedes escribían un tema, una idea principal, ¿no? Y además escribían un título, ¿ya? Voy a lanzar tres palabritas, y a partir de eso, y me gustaría que por favor la gran mayoría pueda participar, ¿ya? Porque me interesa muchísimo que participen para ver sus respuestas. Los erizos, idea principal, la supervivencia de los erizos en la era del hielo. Muy bien, muy bien, muy bien, maestra Kat. Muy bien, muy bien. Entonces, les voy a lanzar palabritas y ustedes
lo ponen, pero les pido, algo que me he dado cuenta, es que si ponen tema y ponen enter y de ahí ponen título, va otra persona, va poniendo, entonces ahí no puedo ver bien su respuesta. Entonces, en uno solo, no presionen enter, sino que en una sola, en su formato, a la hora de escribir, pongan En un solo tema, dos mensaje. puntos, así es, en un solo mensaje, tema, dos puntos, ¿no? Un slash, idea principal o IP, idea principal y título, ¿ya? Para que no se pierda, porque si no, si lo ponen por partecitas, dejo de ver su... ¿no? Entonces, la primera palabra es internet, ¿ya? Internet. A ver, entonces, leo por favor sus comentarios. La palabra es internet. A partir de internet, por favor, hay que crear el tema, hay que crear una idea principal y hay que crear un título. La palabrita es internet. ¿Ya? El internet. En un solo mensaje hay que tratar por faz, ¿ya? En un solo mensaje para que no se pierda. Muy bien. A maestro Robert acaba de poner tema, ahí hace del ejercicio anterior. Sí, está bien, maestro Robert. A ver, maestra Antoinette ha puesto todo, tema del internet, ¿ya? Idea principal, los problemas que causa el internet en los niños menores de 10 años. Título, los problemas del internet. Muy bien, maestra Antoinette, muy bien. Maestra Gladys, título, las ventajas y desventajas del internet. Muy bien. Maestra Jessica, tema internet. Idea principal, la importancia del internet en tiempos de pandemia. Excelente, maestra Jessica. Maestra Antonella, claro que sí, con todo gusto, maestra Antonella. Maestra Antonella, muy bien, maestra Antonella, con todo gusto. Habíamos dicho, mientras los demás van escribiendo, habíamos dicho, maestra Antonella, que en el examen nos van a venir 3 formatos de preguntas. La primera es el tema. ¿Qué cosa es el tema? El tema es lo más general. Lo más general. Si el texto viniera sobre lo que estamos pasando en este momento en el Perú, se llamaría el tema, lo más general. ¿Qué es lo que más general que está ocurriendo ahora? La corrupción, ¿no? Nuestro tema de lo que estamos pasando, la corrupción, ¿no? La corrupción. Ahora, lo segundo que nos va a pedir es la idea principal. ¿Y cómo formo la idea principal? ¿No? La idea principal la voy a formar, maestra. ¿Qué es lo que digo del tema? Si el tema es la corrupción, ¿qué se dice de la corrupción? ¿No? Entonces, mi idea principal sería más o menos la corrupción envejece las instituciones públicas, ¿no? La corrupción envejece las instituciones públicas, ¿no? Entonces, formado, recuerde también que la idea principal no solamente es lo que se dice del tema, que además debe de ser una oración. Quiere decir que tiene verbo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, cuando yo digo título, no debe de tener verbo. Y si mi tema es la corrupción y mi idea principal es la corrupción envejece las instituciones públicas, fusiono los dos y ahí me va a salir el título. Pero eso sí, el título me sale, sí, me tendría que salir sin verbo. Es decir, podría poner yo la corrupción y el peruano, ¿no? O al revés, el peruano y la corrupción. No hay verbo. Podría ser la corrupción, 2 puntos, un mal que nos atañe. Ya está, no hay verbo. Podría ser un título, la corrupción en el siglo XXI. Ya está. ¿No? Entonces, el título tiene esa característica. Ahora, maestra, hemos pedido que yo voy a lanzar una palabrita y usted lo que debe de hacer es más o menos a partir de esa palabra, cómo sería el tema, ¿no? Hemos lanzado el internet, cómo sería la idea principal y cómo sería el título con la palabrita internet, ¿ya? No sé si llegó a entenderme. A ver, tema del internet, vamos a leer lo que han puesto maestras y maestros. El internet, la idea principal, el internet es una herramienta básica, muy bien el título. Muy bien.
De nada, maestra, de nada. Igual vamos a estar repitiéndolo todas las semanas, ya no se preocupen que vamos a ir viéndolo todas las semanas, porque como les vuelvo a decir, esto es algo que va a venir sí o sí. Esto va a venir sí o sí. A ver, la idea principal, muy bien, maestro Roberto. La idea principal, la corrupción retrasa el desarrollo de los pobladores, muy bien. La corrupción y sus consecuencias, muy bien, maestro Robert, muy bien, maestro Robert, excelente, excelente. Estoy leyendo lo que han puesto y vamos muy bien, vamos muy bien. Esto es lo que estamos haciendo, maestros y maestras, es de verdad muy importante que lo tengamos claro. A ver, maestra Jadi, el Internet, el tema, ya, muy bien. Idea principal, el Internet es una herramienta, ha utilizado verbo, muy bien, es una herramienta importante para comunicarnos en la actualidad. Título, ventajas y desventajas del Internet. Excelente, maestra Jadi, excelente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la felicito, felicito de verdad. Hasta ahora todos vamos muy bien, hasta ahora va muy bien. A ver, les voy a dar otra palabrita, para poder hacer la segunda y la última, para pasar a las demás diapos, ¿ya? La segunda y la última. A ver, maestra Mari, Internet, ya muy bien el tema, el título, la importancia del Internet en la actualidad. Y ahí el título, el Internet y la importancia. Ah, muy bien, maestra Mari, muy bien. Título, Jacqueline ha puesto ventajas y ventajas del Internet, el título, está muy bien. La maestra Marianela, tema del Internet, idea principal del Internet, ayuda, muy bien, utilizó verbo, muy bien, el título, el Internet y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a poner arroz chaufa. La palabra, o bueno, la frase es arroz chaufa. A ver, profe, no hable comida, profe, estamos con hambre, profesor. Vamos a, por favor, en un solo mensaje, igual me envían todo. En un solo mensaje, como lo han estado haciendo, tema, 2 puntos, ¿ya? Idea principal, 2 puntos, título, 2 puntos, ¿ya? Y la palabrita clave es arroz chaufa, arroz chaufa. A la maestra Linda, a ver, tema, aunque podríamos ponerle ahí un artículo, quizá, ¿no? Un artículo, o algo más, ¿no? Algo más, pero va bien, está bien, está bien. Arroz chaufa. Vamos a ver que, profe, ya me dio hambre, ya. Mi chaufita, profesor, con mi mostrito, profesor. A ver, maestra Vanessa, maestro Robert. Tema arroz chaufa. Idea principal, el arroz chaufa es delicioso. Muy bien, maestro Robert, utilizó verbo. Muy bien. Falta el título nada más. Maestra Vanessa, tema, el arroz chaufa. Idea principal, el arroz chaufa es uno. Muy bien, utilizó verbo. Es uno de los platos favoritos del peruano. Título, el arroz chaufa, plato favorito. Muy bien, maestra Vanessa. Excelente, excelente. Maestra Antoinette, tema, el arroz chaufa. Muy bien. Idea principal, el arroz chaufa fue traído de China. Muy bien, utiliza el verbo. A ver, título, el arroz chaufa y los chinos. Muy bien, maestra Antoinette. Muy bien. Maestra Melissa, arroz chaufa. Muy bien. Título, rico sabor del chaufa, del arroz chaufa. Muy bien. Y la idea, el arroz chaufa es un plato favorito. Muy bien, utilizó verbo. Excelente. Maestra Mary, título, origen del arroz chaufa. Idea principal, el arroz chaufa es una mezcla. Muy bien, el verbo. Muy bien, maestra Mary. Es una mezcla de la cultura peruana y china, ¿no? A ver, maestra Carmen, tema, el arroz chaufa. Título, el arroz chaufa es un... cuidado, maestra Carmen, que está utilizando... pero ha puesto una coma. Pero ha puesto es. Cuidado con ello, ¿ya? Cuidado con el título, porque el título no debe llevar verbo, ¿ya? Maestra Marianela, tema, arroz chaufa, muy bien. Idea principal, el arroz chaufa lo comemos a diario. ¿Ya? ¿Ya? Título, arroz chaufa y sus delicias. Muy bien, maestra Katy, muy bien. Muy bien.
Tema, la comida china. Arroz chaufa. Idea, un delicioso plato de la comida china. Título, una delicia china. Recuerda un delicioso plato. En la idea principal, maestra Elvi, hay que ponerle un verbo. Arroz chaufa y reconocimiento, ¿ya? El arroz chaufa, maestra Elvi, muy bien. El arroz chaufa y su reconocimiento en el mundo en la actualidad. Tema, el arroz chaufa es un plato peruano. ¿Ya? A ver, maestra Liliana, arroz chaufa. Título, arroz chaufa, ya. Tema, arte culinario practicado. Muy bien. Idea principal, exquisito plato que gusta al peruano. Ya, es un verbo, ya. Hay un sujeto tácito, ya. Tema, arroz chaufa. Título, fusión del arroz chaufa. Idea principal, es uno de los platos más comunes, ya. Maestra, el arroz chaufa, idea principal. El arroz chaufa es una comida fácil de preparar. Muy bien, título, el arroz chaufa es rico. Muy bien, el arroz chaufa es rico. Está bien, está bien. Cuidado, nada más el verbo es, ¿no? Ser, el verbo ser, estar, ¿no? Tema, el arroz chaufa. Título, el arroz chaufa, plato de comida peruana. El arroz es un plato de fusión entre Perú y China. Ya muy, maestra Jessica, muy bien. Maestra Linda, el arroz chaufa, idea principal, el arroz chaufa como interculturalidad. ¡Wow! Muy bien. Interculturalidad del Perú siendo mezcla de culturas. Excelente, maestra Linda. Excelente. Qué gran palabra, ¿no? Y todo es interculturalidad en ese momento, ¿no? Maestra Jadi, tema arroz chaufa. Idea principal, el arroz chaufa es una fusión. Muy bien. Título, el arroz chaufa y su mezcla es excelente, maestra Jadi. Excelente. Maestra Jacqueline, tema, el arroz chaufa, idea principal, el arroz chaufa es un plato favorito. Muy bien, título, el arroz chaufa, plato fusionado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y gracias por participar, ¿no? Dicen que el arroz chaufa aparece, ahí la maestra Antonella también ha puesto, el arroz chaufa, idea principal, el arroz chaufa, sabor chino, peruano, ya, tema de sabores, muy bien, maestra Antonella. Maestra Daisy, tema, arroz chaufa, título, el arroz chaufa y sus propiedades. ¿Ya? Idea principal, el arroz chaufa es una mezcla, ya está, listo, ya está, ¿no? Ya está. Maestra Liz, título, el arroz chaufa y su preparación, muy bien, idea, el arroz chaufa es preferida, muy bien. No, tema del arroz chaufa, excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Dicen que, como les estaba diciendo, el arroz chaufa, en los tiempos en que ya se dejó la explotación hacia los negros esclavos, llegaron los chinos, los estafaron a los chinos que llegaron al Perú, y ellos tenían pues que trabajar en medio de la pobreza. Ellos limpiaban baños cuando recién llegaron y recolectaban la basura de las casas de los grandes hacendados, pero la habilidad de los chinos pues es el arroz, y para poder comer utilizaban los desperdicios de las casas, ¿no? Lo que sobraba de las casas, un poquito de carnecita, un poquito de pollito, ¿no? Lo que hubiera, un poquito de verdura, y ahí se cocinaba, ¿no? Y ahí se cocinaba, y de ahí sale el arroz chaufa. Por eso es que el chaufa a veces tiene de todo, ¿no? Tiene la cebolla, tiene el huevo, tiene la carne, tiene el arroz, el pollo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nace, ¿no? Pero uno va, profe, no voy a ir al Medio Oriente, profe, a comer, al Lejano Oriente, a comer chaufa, ¿no? Allá no hay chaufa, ¿no? La palabra chaufa es a comer, ¿no? A comer. Chaufa, a comer, a comer. Muy bien, maestros y maestras. Excelente trabajo, excelente trabajo, excelente trabajo. Ahora lo siguiente. Esto de aquí es muy importante. Esto de aquí de los niveles de lectura es muy importante. Recuerden, esto lo que vamos a hacer es una clase introductoria, ya, para ver las preguntas inferenciales, porque esto es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, las preguntas inferenciales, y esto solamente es una introducción porque lo vamos a ver poco a poco, ¿no? La inferencia es un poco más complicado. Ahora, cada vez que nosotros nos enfrentemos a un texto, cuando en el examen nosotros estemos ahí haciendo nuestra resolución, tenemos que darnos cuenta si es que las preguntas son literales, porque si son inferenciales, pero lo que no va a venir es una lectura crítica. No va a venir. Y profe, ¿a qué se refiere con nivel de lectura literal, nivel inferencial y nivel crítico? Esto es muy importante que nosotros lo podamos saber para la resolución del examen.
Recuerden, los que no han estado en la primera clase, que lo que habíamos dicho es que normalmente cometemos el error, ¿ya? A maestra Mari, muy bien, a ver, Rochofa, de la Rochofa ahí, muy bien, maestra Mari, muy bien, excelente, excelente. Habíamos dicho en la primera clase, maestros y maestras, que el texto, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro examen, el texto no solamente termina en el punto final de la lectura, no es así, ¿no? El ejercicio es total, el ejercicio no solamente es la parte del texto, el ejercicio es todo, es un todo. Las preguntas y las alternativas también son parte del juego, no las tenemos que separar. Ya habíamos dicho en la primera clase que lo primero que nosotros tenemos que hacer, maestras y maestros que no han estado, tenemos que ver las preguntas, porque cada texto es un mar de posibilidades, es un océano. Entonces, si nosotros nos tiramos al mar y no sabemos nadar, y si nosotros nos tiramos al mar y no sabemos la ruta, no sabemos regresar, estamos perdidos. Por eso, lo mejor que podemos hacer es ponernos nuestros salvavidas. ¿Y cuál es el salvavidas? Mirar las preguntas. Una vez que nosotros miremos las preguntas, ya estamos en la capacidad de, me está pidiendo que analice esto, me está pidiendo una pregunta literal, me está pidiendo que yo infiera algo sobre el texto, me está hablando sobre un dato. No podemos tirarnos a la piscina así de la nada, tenemos que estar precavidos, ¿no? Y la manera de estar precavidos es viendo primero las preguntas. Y ahora, cuando yo analice las preguntas, vamos a encontrar tres tipos de preguntas. Las preguntas literales, las preguntas de inferencia y las preguntas críticas. Y eso es lo que yo quisiera que podamos reconocer un poco el día de hoy. A ver, cuando nosotros nos dicen que las preguntas son literales, profesor, ¿cuándo son las preguntas literales? Ese es un nivel de análisis más básico. Aquí en realidad es lo más básico que le van a pedir. Si ustedes ven, maestros y maestras, que el texto me están haciendo preguntas literales, hay que dar gracias a Papá Lindo, a Diosito, a los santos. ¿Por qué? Porque ya son preguntas que están dentro del texto. Las preguntas literales no tiene que imaginar nada, maestro. Aquí no tiene que suponer nada, maestra. Todas las preguntas literales están dentro del texto. Me van a preguntar, ahí lo he puesto, lugar. ¿Y en qué lugar se desarrolló la campaña de la independencia? Si el texto me trata, me están preguntando sobre el lugar, está en el texto. ¿En qué año? Ya, yo vi una fecha por ahí. Ahí está, pregunta literal. ¿Qué personajes? Ahí está, personajes. Me van a aparecer secuencia de las acciones. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Me van a preguntar sobre significados. ¿Qué significa en el texto la palabra? ¿No? Significados, sinónimos. Me pueden preguntar sinónimo contextual. ¿No? ¿Cuál es el sinónimo contextual? La palabra arroz se puede reemplazar por, ¿no? Entonces, ahí es. Entonces son preguntas de sinonimia contextual, o incluso me pueden preguntar sobre el antónimo, ¿no? Esta palabrita, ¿cuál sería su antónimo? Me podrían preguntar. Me pueden preguntar por cifras, ¿cuántos muertos hubo en la época del coronavirus? Me pueden preguntar sobre datos, sobre tipología, sobre estructura, sobre elementos textuales. El tema también. Habíamos dicho que el tema muchas veces estaba propuesto de manera literal, ¿no? El tema muchísimas veces está de manera literal. La idea principal también habíamos dicho que podía estar de manera literal, ¿no? Las ideas secundarias también pueden estar. Las tesis, los argumentos son de manera literal. Cada vez que aparezcan unas preguntas cuya respuesta está en el texto, maestro, usted lo puede leer, usted lo puede ver en el examen. Son preguntas literales, son preguntas literales. Y normalmente, maestros y maestras, estas son las preguntas. A mí me interesa muchísimo que podamos captar, maestro, que podamos olfatear, que podamos seguir cómo serían las preguntas literales. Las preguntas literales. Me van a preguntar, ¿de qué trata el texto? Ahí está el tema, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ahí está en el texto. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? Pepito se cayó a la piscina. ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? Pepito se cayó de la piscina y después salió, hizo su parrillada. ¿Qué ocurrió? Se cayó de la piscina, ¿no? ¿Qué pasó después? Hizo su parrillada. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la mamá, ¿no? La mamá comenzó a decir, ¿a quién se lo dijo? A Pepito le llamó la atención. Entonces, este tipo de preguntas son literales, aparecen dentro del texto. ¿Para qué lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas? Claro, también vamos a encontrar opiniones, entre comillas, dentro del texto. ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿No? También nos pueden preguntar, ¿dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál fue la solución?
ese tipo de preguntas, maestros y maestras del Perú, estas son preguntas literales. Son literales, ¿por qué? Porque las vamos a encontrar, la respuesta está dentro del texto. No tenemos que, aquí no tenemos que deducir nada, todo está en el texto. Sin embargo, aquí viene ya otro tipo de pregunta. Ya viene el análisis inferencial, ya vienen las preguntas por inferencia. ¿Qué significa eso? Que aquí ya se van a hacer preguntas de hipótesis, ¿no? Yo voy a plantear mi hipótesis. ¿Qué es lo que plantea el autor? ¿No? ¿Cuál es la intención del autor? Y aquí yo puedo predecir, ¿no? Las preguntas son para medir esto. ¿Qué es lo que busco evaluar? Predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos, ¿no? El título, por ejemplo, siempre cuando yo le estoy preguntando, señale el título no está pues ahí escrito en el texto, ¿no? El título, profe, usted ha dicho que todavía las preguntas inferenciales las vamos a ver después. Ya hemos visto preguntas inferenciales. El título ya es una pregunta de inferencia y usted ya está trabajando desde la semana pasada preguntas inferenciales. Es una de las formas de preguntas inferenciales, pero el título también es una forma de inferencia, ¿no? Inferir el significado de las palabras, deducir el tema. Profe, pero el tema puede ser, y lo dijimos en la primera clase, puede ser que el tema no necesariamente aparezca de manera literal, sino que podemos nosotros darnos cuenta de manera tácita, eso lo habíamos dicho también, elaborar resúmenes, prever finales, inferir secuencias, sacar conclusiones. Profe, y cada vez que me pregunten sobre inferencia, ¿cómo me va a venir? Justamente aquí está la respuesta. Aquí les he puesto, maestras y maestras, cómo pudieran venir las preguntas por inferencia. ¿De qué trata principalmente el texto? Principalmente el texto. ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? Eso no está escrito, eso usted lo va a tener que inferir, eso usted lo va a tener que deducir, ¿no? A partir de una lectura más analítica. ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa tal cosa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? ¿Cómo se relaciona con? ¿No? Entonces, esas son las preguntas maestros y maestras que ya son de inferencia. Este tipo de preguntas no la vamos a encontrar en el texto, sino que este tipo de preguntas la tenemos que deducir, ¿no? Tenemos que deducirlas nosotros. Profesor, pero todo eso tengo que memorizar. No, maestro, no, maestra, no tiene que memorizar estas preguntas, simplemente es leerlas bien, ¿no? Yo digo, si me preguntan, por ejemplo, ¿qué consecuencias se desprenden del texto leído? Pero ahí no dice en el título, no dice consecuencias, ¿no? Sino que yo digo, y a partir de entonces los niños dejaron de comer como antes estaban acostumbrados y tuvieron que dedicarse a trabajar. Esa es una consecuencia, pero no dice ahí clarito, esta es la consecuencia, ¿no? Pero yo ya la deduzco, ¿no? Deduzco la consecuencia y puedo responder, ¿no? Entonces, esta es la forma de preguntas por inferencia. Estas son las formas de pregunta por inferencia. Ahora, también hay otro tipo de análisis. Este es un análisis crítico, maestros y maestras. Aquí ya viene la postura, aquí ya viene la valoración, es decir, tu opinión. Aquí ya te pones al nivel del escritor. ¿Sabes qué, escritor? Lo que tú has escrito no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Estoy en total desacuerdo contigo porque no te has fijado bien en las estadísticas, no te has fijado bien en ese detalle. Yo ya me pongo Gol Plus, ya me pongo como Dios y me pongo al nivel del escritor para criticar al escritor. Profe, ¿y esta pregunta va a venir en mi examen de nombramiento? No, menos mal, menos mal. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, no va a venir esta pregunta? Porque estas son preguntas para desarrollar. Aquí ya viene la pregunta, esto sí venía, por ejemplo, cuando yo preparaba a los muchachos para San Marcos, hubo un tiempo que San Marcos preguntaba tipo ensayo, ¿no? ¿Qué opinas sobre el TLC? Yo opino sobre el TLC que está bien y tengo que sustentar por qué está bien o por qué está mal. Ese es el análisis crítico. Y no va a venir esto en nuestro examen. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan mi opinión sobre algo, yo puedo tener una opinión sobre algo, pero Pepito tiene una opinión sobre lo mismo contrario.
María puede tener otra opinión. Entonces, no se puede hacer una pregunta objetiva. Yo no puedo ponerlo en claves. ¿Por qué? Porque la opinión de cada uno es muy personal. Entonces, este tipo, sí, pierdan por favor el miedo en esto, que eso no nos va a venir, ¿no? Y normalmente cuando vienen en este tipo de preguntas viene esto, ¿no? ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué quiere decir el autor? ¿No? Entonces, ya con este tipo de preguntas, lo estoy dejando por si acaso, maestros y maestras, ¿no? Lo estoy dejando por si acaso para que vean la diferencia, ¿no? Pero este tipo de preguntas no nos va a venir. Lo vuelvo a repetir, este tipo de preguntas son para desarrollar. Aquí yo tengo que sustentar mi hipótesis, yo tengo que sustentar mi tesis, ¿no? De lo que estoy planificando. O tengo que decirle al autor, no me gusta por tal motivo, ¿no? Entonces, queridas maestras y queridos maestros, por ejemplo, nosotros tenemos esta imagen. Esta imagen que yo les he puesto en este cuadrito puede tener una interpretación literal, puede tener una interpretación inferencial y puede tener una interpretación crítica, ¿no? A partir de una imagen, yo puedo hacer esos tres tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, Pepito, de manera literal, ¿qué es lo qué puedes decirnos de manera literal de lo que estás observando? Y Pepito dice, Miss, yo veo la silueta de una silueta humana, a eso aparece. Maestras, ¿no me escuchan? ¿O solamente le ocurre a una? ¿Las demás me escuchan o no? Tampoco. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, maestro, sí. Sí se Profesor, ¿sí se escucha. escucha? Debe ser su internet. Sí, lo escuchamos. Igual, muchas gracias. Y si acaso me lajeo, ¿no? Por favor, me avisan, ¿ya? Me avisan, por favor. Bueno, les estaba mencionando, si acaso nos pusieran una imagen, y nos dijeran, a ver, haz una interpretación literal de lo que estás observando. Ya hemos dicho que la interpretación literal es lo que sí podemos ver, lo que sí existe, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ver Pepito ahí? Pepito le responde, profesora, yo veo la silueta humana. Muy bien, eso sí está. Profesora, yo veo que está de pie y está de frente. Muy bien, creo que todos lo podemos ver, ¿no? Que está de pie, no está sentado, no está echado, no está de pie. El interior está formado por signos culturales. No se ve bien seguramente por lo que es pequeño, pero dentro del dibujito hay corazones, hay suma, multiplicación, carita feliz, símbolos del dólar, signo de mujer, masculino, femenino, emotíconos. Hay un montón de símbolos dentro de la forma, ¿no? Entonces, el interior está formado por signos culturales, muy bien. Hay un letrerito, profesora, que dice diversidad cultural. Hay un letrerito rectangular de color verde que dice diversidad cultural. Profesora, hay otro letrerito más abajito que dice fortaleciendo los derechos culturales. Ah, muy bien. Eso, maestras, esos son comentarios literales. Lo literal es lo que observamos, lo literal es lo que existe, lo literal es lo que podemos visualizar. Y en el examen de nombramiento nos van a hacer, no es que yo lo estoy suponiendo, profesor chamán, guachano, no, bueno, sí, soy de Huacho, mi mamá es de Huacho, pero no es que tenga poderes de brujo, no es así, sino que ya hemos visto que en los exámenes anteriores, así es, maestra Antoinette, hay preguntas literales, que quiere decir que la respuesta está en el texto, eso es muy importante. Y pregunto, de esa misma imagen, ¿yo puedo hacer una reflexión de inferencia? Así es, la misma profesora le pregunta, Pepito, ¿qué entiendes desde una comprensión inferencial? ¿Qué entiendes? Y Pepito le dice, yo deduzco, miren lo que utiliza, la palabra deducción. No, yo deduzco, no es lo que ya hay, pero no es su deducción porque se le da la gana, es una deducción porque ha encontrado cosas dentro de esa imagen que le permiten, ¿no? La deducción no se hace de la nada, maestros y maestras. La deducción se hace porque hay huellas en el texto, hay huellas en la pintura y esas huellas me permiten hacer una deducción, ¿no? Entonces, cada vez que a usted le pregunten sobre inferencias o sobre deducciones en el texto, es porque va a encontrar un coqueteo, va a encontrar ojitos, señales dentro del texto que le van a permitir a usted hacer una buena deducción del texto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede deducir?
Bueno, el Pepito le dice, ¿no? Bueno, yo, maestra, veo elementos en su conjunto. Mi hipótesis, dice, ¿no? Mi hipótesis es una silueta masculina de frente, ¿no? Y dentro hay la selección de iconos y símbolos. ¿Y cuál es su interpretación, señor Pepito? Bueno, representa una sola persona representa toda la diversidad cultural de la humanidad, ¿no? Claro, ¿no? Una sola persona y por eso está lleno de... Y todos esos símbolos representan la diversidad cultural de la humanidad. Y hay una representación, ¿no? Hay una representación y eso es lo que Pepito está deduciendo, ¿no? Esa es la deducción de Pepito. Profesor, y si quisiera yo hacer un análisis crítico, también se puede hacer un análisis crítico. Y ahí es ya lo que Pepito sí sostiene de manera particularmente Pepito dice, bueno, yo creo que, yo sostengo que, yo opino que, ¿no? Dice que hay que tomar una posición al respecto, manifestarse de acuerdo o desacuerdo con lo que estamos hablando. De repente ese afiche lo podemos comparar con otros afiches, con otras películas, con otros libros, con otras experiencias, ¿no? Entonces, fíjense, yo les he puesto ahí una imagen de una persona, pero que está llena de símbolos. Y es lo mismo que un texto, es lo que nosotros vamos a encontrar en un texto, maestras y maestros. Muy bien, manos a la obra, manos a la obra, manos a la obra. Vamos a empezar entonces, vamos a trabajar, pero antes de empezar les quiero mencionar lo siguiente. La semana pasada hicimos un quizzes y el día de hoy también lo vamos a hacer. Entonces yo les pido por favor, maestros y maestras, que estén preparados, cosa que no nos demoramos mucho para hacer el quizzes, ya porque va a ser con tiempo, de tal manera que ya preparen su computadora, su tablet, el celular, donde estén, para poder participar y jugar de manera rápida, practicar con tiempo el texto que vamos a analizar el día de hoy. Ya en un momento yo les voy a decir, ya maestras, vamos a trabajar el quiz. Entonces estén preparadas, por favor, para hacerlo en un par de minutos. Entonces, primero vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquito. ¿Ya? Vamos a practicar un poquito. Entonces, maestras, ¿comienzo a leer el texto, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Comenzamos a leer el texto? Sí, maestro, sí. Maestro. ¿Comenzamos? ¿Leemos el texto? ¿Vamos al texto, sí o no? No, primero las preguntas. La Jessica se ve, muy bien, la maestra Jessica, muy bien, profe, alto, profe. Pero nos está enviando a la piscina sin salvavidas, nos estamos metiendo al mar, profe, y usted lo ha puesto azul todavía para que veamos que es una piscina. No hay que meternos a la piscina, sino más, maestra. Así que, muy bien. ¿Qué es lo que nos, aquí yo veo entonces qué es lo que me está pidiendo el texto? Ya me pongo mis salvavidas. El señor del Ministerio de Educación me quiere preguntar sobre el tema. Vivo se cree que yo no sé lo que es el tema. Yo ya sé lo que es el tema. Entonces tengo que estar atento a algo que se va a repetir constantemente dentro del texto. Pregunta número 2. ¿Con qué oración resumirías el texto? Una pregunta. Si me están preguntando con qué oración resumirías el texto, ¿qué me está pidiendo, maestras del Perú? Dígamelo, por favorcito. Idea principal. Por favor. Idea principal. Idea principal. Así es. ¿Y cómo se dieron cuenta que me está pidiendo idea principal, maestras y maestros? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la idea principal Así es el resumen es, del texto. muy bien, así es. Me está pidiendo una oración. Y recuerden que la oración tiene verbo. Así es. No, si me hubieran puesto de repente, no me hubieran puesto una oración, tendría la duda, ¿no? Pero me lo han puesto clarito. ¿Con qué oración? Ya me está pidiendo idea principal. ¿Cuál es el sentido de la palabra distante? Entonces, cuando yo vaya a mi texto, ya no me tiene que ocurrir los que alguna vez ya han dado este tipo de pruebas, que, esta era la palabra, y busco. Y por ejemplo, yo cuando estaba postulando, también me acuerdo de la universidad, buscaba en el texto, estaba tan nervioso que buscaba, lo leía otra vez y no lo encontraba. Segunda lectura, ¿dónde está? Y uno se pone nervioso en el examen, ¿dónde está esa palabrita? Y ahí perdía tiempo. Entonces, ya sé que me están pidiendo distante. Entonces, cuando yo lea distante en mi texto, le voy a poner un símbolo, que lo habíamos dicho en la primera semana, que los nombres, las fechas, lugares, hay que ponerle símbolos de tal manera que cuando tengamos que regresar al texto, veamos esos símbolos dentro de nuestro texto y ya no tengamos que leerlo todo. Entonces ya sé que me tengo que detener en la palabra distante. Además, me están preguntando, ¿qué título le convendría mejor al texto leído? Yo también ya sé cómo se forma el título, ya sé. Entonces lo que me está pidiendo el texto, muy bien. Además me están pidiendo,
El problema de la educación secundaria se ha expresado en todo el mundo debido fundamentalmente a, ahí ya me está dando señales de algo, ¿no? Si ustedes leen las alternativas de la pregunta 4, A, los sistemas educativos clásicos, B, la misión de la universidad, C, los métodos modernos de la enseñanza, D, la misión educativa de los gobiernos, la crisis de la educación secundaria. Es Una literal. pregunta, maestras. Yo imagino que todavía han leído el texto, ¿no? Yo imagino que todavía no, pero por las alternativas. Hay Solamente al relación. saber las alternativas de la pregunta 4 y al saber la pregunta 5, ya sé más o menos que el señor del Ministerio de Educación me ha propuesto un texto sobre algo de educación, algo de universidad, algo de crisis. Entonces ya estoy yendo con mis salvavidas al mar, ya no estoy yendo de la nada. Y esto, por favor, maestras y maestros, el día de su examen, a veces uno se emociona y no va primero al texto. Por favor, maestros, dense el tiempo de revisar primero las preguntas y ahora sí, me pongo mi pañuelo, me pongo mi delantal, me pongo con mi cuchillo, no mi tenedor y a disfrutar el texto. Ahora sí voy al texto y vamos a leerlo. Dice, texto 1. El problema ha crecido hasta convertirse en una crisis mundial de primera categoría, frente al cual no hemos sido capaces de introducir cambios apreciables dentro de nuestros métodos. La sociedad vive todavía con sus sistemas clásicos de educación secundaria. Incluso nuestras estructuras secundarias son aún instituciones medioevales. Centavo más, centavo menos. La verdad es que institucionalmente no hemos inventado nada en materia educativa durante los últimos años. Ello constituye un reproche a nuestro perfeccionamiento técnico, capaz de lograr la exploración del espacio, pero incapacitado todavía para descubrir mejores medios de instrucción para una población global de miles de millones y que crece rápidamente. Posiblemente las máquinas de enseñar suministren una respuesta nueva. Qué miedo, ¿no? Esa parte que la respuesta ¿no? Profesor, profe, se me encendió el radar distante, se tiene que encender la alarma, distante, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo marcadito y después voy a analizarlo, ¿no? Pero a un distante de ser real o de haber dado siquiera una prueba indudable de su valor, la única salida viable en el momento en nuestra América Latina es fomentar el crecimiento de un profesorado de alta calidad, lo que es, entre otras cosas, una de las obligaciones de las universidades. Bueno, maestras, ustedes, si desean, pueden darle otra leída más, ¿no? Y voy a esperar sus respuestas, ¿ya? Voy a esperar sus respuestas, ¿ya? Pueden darle la leída, denle por favor una leída más. También supongo que lo tienen en su celular el texto, ¿ya? Pueden darle una leída y vamos respondiendo. Muy bien. Ahí vamos a leer el chat. Ya. Estaba tranquilo hasta la tarde. Abajo y gaseoso. Seba, ya. Ya pues, Eva, tráelo, trae su plato, yo luego se comería. Vaya, trae tu plato. Entonces reciba, mamá. Mae, no sé si podemos silenciar los Apague micrófonos, por favor. silenciar su micrófono. Muy bien, creo que ya podemos responder las preguntitas. Creo que sí. ¿Cuál es el tema
¿cuál es el tema del texto que hemos leído? ¿No? Y para hacer la respuesta tenemos que preguntarnos de qué trata el tema. ¿Y de qué trata el tema, maestros y maestros? ¿De qué habla el texto? ¿De qué es lo que abarca el texto? Nos habla de todas maneras, definitivamente. La educación Así y la es. crisis. Así es. Muy bien. Hay dos palabras. Muy bien. Se forma educación y crisis. Muy bien. Educación y crisis. Y por lo tanto el tema tendría que estar relacionado, crisis de la educación. Por ejemplo, ¿no? La educación y crisis, claro. Más o menos crisis de la educación. Crisis sería correcto, va por ahí, tiene que ser, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la idea principal, no? ¿Cuál sería, así es, maestra Fiorella, cuál sería la idea principal, no? ¿Cuál sería la oración que resumiría el texto? La crisis de la educación secundaria. Ya, así es, la crisis de la educación secundaria podría ser una idea principal, ¿Alguien más tuviera? Sí, es cierto, podría ser una idea principal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿De qué nos está hablando? A ver. Crisis de la educación en el mundo. Ya, muy bien, crisis de la educación en el mundo. Muy bien, es una oración. Recuerden que tiene que ser, ay, lo saqué creo. Recuerden que tiene que ser una oración, ¿ya? Recuerden que tiene que ser una oración. Muy bien, muy bien. Es una crisis mundial de primera categoría, crisis de la educación secundaria. Ya, vamos por ahí todos muy bien. La crisis educativa a nivel mundial. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta 3. ¿Cuál es el sentido de la palabra distante? Decía ahí, pero aún distante de ser una realidad efectiva o de haber dado siquiera una prueba indudable de su valor, la única salida viable en el momento de nuestra América Latina es fomentar, ¿no?, que el profesor sea mejor, ¿no? Entonces, cuando dice la palabra distante, pero aún distante de ser una realidad, ¿no? Lejano, muy bien, lejano, también la maestra Katia ha puesto lejano, muy bien, excelente, lejano, ¿alguien más? ¿Alguna otra palabrita? Lejos, algo lejano, muy bien, así es. Ahora, la pregunta de cajón. Porque aquí sí ya no hay líneas para escribir, sino que aquí ya es objetivo. ¿Qué título le convendría mejor al texto leído? Profesor, yo recuerdo que el tema es la crisis de la educación, ¿no? Entonces, la crisis de la educación, y además en la idea principal leímos que no es de toda la educación, no está hablando de toda la educación, sino que está hablando de la educación secundaria. Y recuerden ustedes que el título me pide ser específico. Así es, me pide ser específico, y lo más específico que hay y lo que está hablando, porque ahí está comprometido en el título, mi tema y mi idea principal es la alternativa E. La alternativa E de enamorados. Enamorados de nuestra carrera, enamorados de la educación, enamorados de nuestro examen. Así es, la pregunta 4 es la E, la crisis de la educación secundaria. Crisis de la educación secundaria. Y pregunta 5. El problema de la educación secundaria se ha presentado en todo el mundo debido fundamentalmente a distintas causas de cada región del país, la falta del espíritu innovador, la crisis mundial, el crecimiento numérico de la población escolar, la lucha político estudiantil. Profesor, ¿cuál ha sido el problema en el mundo de la educación? Y eso tendríamos que verlo en el texto. En el texto nos dice, ¿no? La falta de espíritu innovador. Así es. Acá dice, ¿no? La sociedad vive todavía con sus sistemas clásicos de educación secundaria, ¿no? Incluso nuestras estructuras, refiriéndose actualmente, son aún instituciones medievales.
Centavos más, centavos menos, ¿no? La verdad es que institucionalmente no hemos inventado, es decir, no somos creativos, no hemos dado nada creativa durante los últimos 10 años. Ello constituye un reproche a nuestro perfeccionamiento. Claro, ¿no? Entonces, aquí lo dice, aquí está. No hemos inventado nada. Y si no hemos inventado nada, ¿cuál sería entonces la alternativa correcta en la pregunta número 5? La B de besos, ¿no? ¿No? Muy bien, la B de besito, muy bien, excelente trabajo, maestros y maestras, excelente trabajo. Pasemos a otro texto. No sé, ¿empezamos, maestras, a leer, sí o no? ¿Leemos el texto? ¿Vamos, que vamos o no? No, las preguntas. Muy bien, Las preguntas, profesor. no. Así es, por favor, vamos primero a las preguntas. Y aquí solamente les estoy planteando, porque el texto no es tan sencillo, solamente una preguntita nada más, maestra, una preguntita nada más. El texto trata fundamentalmente sobre un caso en el que, cuando me están diciendo, el texto trata fundamentalmente, Título. ¿qué me están preguntando? Título. Tema. Título. Título. ¿Qué dicen ustedes, maestras? Tema, título. Tema. Cuando dice el texto trata fundamentalmente, Tema. ya, cuando dice fundamentalmente, ¿qué me están? Cuando alguien me dice, oye, tienes que decirme algo fundamentalmente, ¿qué significa fundamentalmente? Idea principal. Fíjense que si yo leo las alternativas, no, ninguna de ellas es tema, porque es demasiado extenso. Recuerden que los temas normalmente pueden haber 2, 3, 4 palabras, pero fíjense cada una de las alternativas. Se manifiestan de las dificultades de una paseante en una gran ciudad, el orden se carga en un peatón y reprende a quien se revela, los ruidos molestos dificultan, se pugna entre la modernidad de los martillos y la tradición de Bach, la furia es desatada hasta las últimas consecuencias por un insulto callejero. Ninguna tiene el formato de tema. ¿Cuál es el formato que se maneja en las respuestas, maestras? No sé si logran ver. ¿Son oraciones con verbo o no son oraciones con verbo? ¿O hay combinadito de repente? Algunas sí tienen verbo, algunas no tienen verbo. Así es, hay oraciones combinadas, ¿no? Hay oraciones combinadas. Hay oraciones combinadas. Entonces, en primer lugar, aquí hemos descartado que se trata del tema, ¿no? Y cuando me dicen fundamental, el texto trata fundamentalmente, aquí me están pidiendo que yo haga un análisis de resumen, ¿no? Que con pocas palabras, con 6 palabras, con 7 palabras, yo pueda decir de qué trata el texto, de qué va el texto, pero no por el tema, porque tengo que ser más específico. ¿Qué es lo que estoy buscando? Un título, ¿ya? Eso es importante, maestros. Ahora sí, vamos a leer. Ya sabemos lo que nos están pidiendo. Dice, unos hombres con cascos en la cabeza se apoyaban en martillos neumáticos. Pregunto, maestras, maestros, ¿alguien sabe lo que son martillos neumáticos? Profesor, ¿Yo sé lo que es un martillo? Sí. Disculpe, lo último que usted dijo. Entonces, están pidiendo el título. En este tipo de preguntas, en este tipo de preguntas, cuando ya, porque no todas las preguntas, ojo, no todas las preguntas van a ser tema, título e idea principal. No todas las preguntas. En este caso, nos están pidiendo, el texto trata fundamentalmente, cuando nos dice el texto trata fundamentalmente, y nosotros no encontramos una cuestión específica, profe. Yo en las respuestas se manifiestan las dificultades de un paciente en una gran ciudad. El orden se encarna en un peatón y reprende a quien se revela. Los ruidos molestos dificultan el tránsito de los peatones en las calles. La pugna entre la modernidad de los martillos y las tradiciones de Bach. La furia es desatada. Entonces encontramos respuestas combinadas.
Lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente, y lo digo así, con claridad, simplemente darnos cuenta cuál es la frase, cuál de todas estas frases resume mejor el texto. Por eso lo decía, se parece a un título, se parece a un título. Resume, cuando hablamos del resumen, tenemos que buscar una frase que, y en esta frase debe de estar todo el contenido del texto, ¿ya? No están preguntando necesariamente por el título, pero sí que se parezca al título, ¿ya? Hay todas las preguntas que nos van a plantear, no necesariamente tienen que ser de tema, de idea principal, no, porque van a haber otros tipos de preguntas. Y este es el tipo de pregunta que combina muchas cosas, pero que no necesariamente es bajo los conceptos que conocemos de tema, idea principal y título, sino más bien es un pequeño resumen del texto anterior, ¿ya? Entonces, vamos con el texto, por favor. Dice, los hombres apoyaban martillos neumáticos. ¿Qué cosa es un martillo neumático, maestras? No sé si ustedes han visto por la calle a unas personas que trabajan con un instrumento mecánico, y van golpeando la vereda, ¿no? Y están ahí, ¿no? Eso es un martillo neumático, ¿no? Una forma de taladro más grande, no sé si alguna vez lo han visto, estarán construyendo de repente por sus casas, de repente, eso es un martillo neumático. A ver, dice, unos hombres con cascos en la cabeza se apoyaban en martillos neumáticos sobre el asfalto de la calzada. En medio de ese estruendo se oyó de pronto, desde algún lugar en lo alto, como proveniente del cielo, una fuga de Bach al piano. Una pregunta, ¿alguien sabe quién fue Bach? La pronunciación es Bach, ¿no? Bach. ¿Y qué cosa se refiere a una fuga? Aquí ya un poco más de algunos textos, ¿no? De repente no lo conocemos. No Una sé melodía en piano. Podría escuchar. Así es, una melodía en piano, y es muy conocida. A ver. No sé si se logra escuchar. Es una melodía en piano muy conocida, ¿ya? Entonces es una persona que está caminando y escucha de pronto unas personas que están con su casco taladrando, pero a su vez por el otro lado, dice, ¿no? Desde lo alto, como proveniente del cielo, una fuga de Bach al piano. Así que Agnes se llevó las manos a las orejas y prosiguió de ese modo su camino, ¿no? Esa persona, al escuchar el taladro y escuchar la música, ¿no? Se puso las manos en los oídos y continuó. En ese momento, un peatón que iba en sentido contrario lo miró con odio y se llevó un dedo a la sien, ¿no? La sien es acá. Lo cual, en el idioma de los gestos de todos los países del mundo, significa que se le indica a alguien que está loco, ¿no? Este famoso gesto, ¿no? Está loco, ¿no? A ver. Dedo, en lo cual idioma de los gestos, alguien que está loco, tocado o mal de la cabeza. Agnes percibió esa mirada, ese odio, y se apoderó de ella una rabia enloquecida. Se detuvo, quería pegarle, pero no podía. La multitud ya se lo llevaba y alguien chocó con ella, porque en la acera era imposible detenerse más de 3 segundos. Tuvo que seguir su camino, pero no pudo dejar de pensar en él. Los dos caminaban en medio del mismo ruido. Pero, a pesar de eso, él consideraba necesario darle a entender que no tenía motivo alguno y, quién sabe si, derecho alguno a taparse los oídos. Aquel hombre la llamaba al orden que, con su gesto, había perturbado. Era la igualdad misma la que, en la persona de él, la regañaba, dispuesta a no tolerar que nadie se negara a pasar por lo que todos tienen que pasar. La igualdad misma le prohibía no estar de acuerdo con el mundo en que todos vivimos. Es un texto de Milán Kundera en La inmortalidad, un texto literario. Fíjense que los textos literarios a veces tenemos que tener ciertos datos, ¿no? Para poder comprenderlos mejor. Entonces, siendo así,
cuál sería la respuesta, ¿no? Un minuto para que pudieran darle una lectura más al texto de manera personal. Esa es la más conocida, ¿no? Esa es la fuga de Bach al piano, ¿no? Que siempre sale en películas, ¿no? En películas de terror siempre aparece. Muy bien, vamos a darle una lectura última para poder responder. Dice, unos hombres con cascos en la cabeza se apoyaban en martillos neumáticos, y hemos dicho que es ese taladro, ¿no? Sobre el asfalto de la calzada. En medio de ese estruendo, ¿no? De esa bulla, ¿no? Se oyó de pronto, desde algún lugar en lo alto, como proveniente del cielo, una fuga de Bach al piano. Así que Agnes, así se llama la protagonista del texto, ¿no? Así que Agnes se llevó las manos a las orejas y prosiguió de ese modo su camino, ¿no? Entonces, ella escuchó la bulla del taladro y la bulla de la música y no le gustó, ¿no? Se tapó los oídos porque no le gustó ni la música ni el ruido, ¿no? En ese momento, ¿no? Mientras la chica estaba con las manos así en su oído, en ese momento un peatón, una persona que camina por la calle, un peatón que iba en sentido contrario, ¿no? Se cruzaban, lo miró con odio y se llevó un dedo a la sien, lo cual en el idioma de los gestos de todos los países del mundo significa que se le indica a alguien que está loco, tocado o mal de la cabeza. Es decir, este otro peatón que se cruzó con Agnés, al ver que Agnés estaba con sus manos de esta manera, este otro peatón la miró, le dijo, ¿no? Con este gesto, diciéndole, estás loco, ¿no? Agnés percibió esa mirada, ese odio, y se apoderó de ella una rabia enloquecida, ¿no? A Agnés también le dio cólera porque la señalaran como loca, ¿no? Se detuvo, quería pegarle, pero no podía. La multitud se lo llevaba y alguien chocó con ella, porque en la acera, en la vereda, era imposible detenerse más de 3 segundos. Tuvo que seguir su camino, pero no pudo dejar de pensar en él. Los dos caminaban en medio del mismo ruido, pero a pesar de eso, él consideraba necesario darle a entender que no tenía motivo alguno, y quién sabe si derecho alguno a taparse los oídos. Lo que está diciendo ahí es que ella se queda pensando, ¿no? En este muchacho que le dijo, estás loca. Y ella dice, ¿no? Oye, esa persona, las personas tienen derecho a decirme a mí que yo estoy loca porque no me gusta algo. ¿No tengo acaso el derecho de expresarme como yo quiera? ¿No tengo acaso el derecho de decir no me gusta? ¿Por qué una persona me tilda de loca porque no me gusta algo? O sea, ¿hay derecho a que una persona me diga loca porque no me gusta algo? ¿No? Entonces por eso dice, ¿no? Los dos caminaban en medio del mismo ruido, pero a pesar de eso él consideraba necesario darle a entender que no tenía motivo alguno y quién sabe si derecho alguno para taparse los oídos. Aquel hombre la llamaba al orden que, con su gesto, había perturbado. Era la igualdad misma la que, en la persona de él, la regañaba, dispuesto a no tolerar que nadie se negara a pasar por lo que todos tienen que pasar. La igualdad misma le prohibía no estar de acuerdo con el mundo en el que todos vivimos, claro, ¿no? A veces hay reglas que no estamos de acuerdo
pero dicen que tenemos derecho a la libertad. Tenemos derecho a la libertad, pero nos encierran en la casa. Tenemos derecho a la libertad, pero no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando, no? Milán Kundera polemiza acerca de ello, porque ¿qué derecho le da al otro? O sea, ¿tienen derecho a decirme algo no me gusta? ¿Tengo que ponerme del lado de todo lo que les gusta? A mí me gusta la camisa blanca, no a todos les gusta la camisa blanca, y tengo el derecho. Y si alguien me dice, oye, no te pongas camisa blanca, que hay derecho a que alguien me diga que no le gusta mi camisa blanca, existe ese derecho, no, más o menos es lo que está, de lo que versa el texto. Veamos entonces, siendo así, ya hemos subido un poco más el nivel del texto, siendo así, el texto trata fundamentalmente sobre un caso en el que se manifiestan las dificultades de un paciente en una gran ciudad. ¿No? ¿Nos están hablando de un paseo? No, No. no. Y yo les recomiendo muchísimo, no sé si lo tendrán esto en virtual a la mano, pero tachar. Las que no son de inmediato, descartar también es un buen método, cosa que visualmente nos ayudamos mucho. ¿Ah? El orden se encarna en un peatón y reprende a quien se revela. No, Nos está hablando sobre el orden, sobre un peatón y reprende a quien se revela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está hablando de eso o no? no, nadie lo reprende. A ver, veamos la siguiente alternativa. ¿Los ruidos molestos dificultan el tránsito a los peatones por las calles? No, de eso no nos hablan, ¿no? De los ruidos molestos, porque No es Bach no es así, sí, sí. molesto. No, No, descartada. descartado. ¿Se pugna entre la modernidad de los martillos y la tradición de Bach? ¿De eso va el texto? O sea, el texto nos habla, o es mejor Bach, o es mejor el sonido del taladro. No. No, de eso no nos está hablando. De eso no nos está hablando el texto. ¿Ah? El texto nos está hablando de un derecho, ¿no? El texto nos está hablando de un orden, ¿no? A ver, dice, la furia es desatada hasta sus últimas consecuencias por un insulto callejero. Hasta sus últimas consecuencias. Sí, no nos habla de últimas consecuencias, de una furia, no se desató, ¿sí? ¿no? Además no se desató. ¿Por qué? Porque ella dice, quería pegarlo, ¿no? Quería pegarle, ¿no? Quería ahorcarlo. No se desató. La furia es desatada. El orden se encarna en un peatón. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿No? Es un texto más complejo. ¿La B? Oh. La B, así es, porque sí nos habla de un orden, de un derecho, ¿no? El orden se encarna en un peatón y reprende a quien se revela. Estamos hablando de la rebeldía, ¿no? Estamos hablando de la rebeldía, ¿no? Y estamos hablando acerca del orden, ¿no? Del derecho, ¿no? Es un texto más complejo, pero de todas maneras ya un poquito les estamos poniendo la miel para que vean más o menos cómo son ya los textos un poco más complejos. Vamos a hacer el quizzes, Entramos todos, por favor, todos y todas entramos al quizzes, ¿ya? Todos, por favor, entramos a quizzes. Todos, por favor, todos entramos a quizzes. Profesor, ¿qué cosa es quizzes? Profesor, ya me olvidé. Vamos a indicarlo aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a compartir aquí la pantalla para los que no se acuerdan. Ya, vamos a compartir la pantalla. Y aquí está. Por favor, todos, buscamos en Google profesores nuevos, profesoras antiguas, profesoras que ya están con nosotros algunas semanas, profesoras nuevas que esta semana, por favor, les pido, las que recién se han integrado, por favor, entramos aquí donde dice quizzes. Quizzes, ¿ya? Una vez que hemos entrado a quizzes, maestras y maestros, nosotros vamos a join. Todos ustedes, por favor, maestros y maestras, vamos a donde dice join. Ahí ustedes tienen que poner su nombre y un código que en un momento les voy a dar, ¿ya? Todos, por favor, vamos a join. ¿Ya? Y yo entro aquí. Y ojalá también lo estén practicando, lo puedan practicar con sus estudiantes. Muy bueno. Estudiante ponemos, ¿no?
Ah, no, 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 pongan su nombre. Donde dice nombre, pongan los nombres de ustedes. No, recién lo voy a, me sale estudiante o promaestro. Ah, ya, estudiante. Ahí ya. Estudiante. Ah, ya, pero usted se ha metido, maestra, perdóneme, usted ha entrado a donde entramos, cuando usted quiera utilizar el mecanismo, ahí sí puede entrar. ¿Ah? Usted ha puesto quizzes y usted ha entrado aquí donde dice The World Most Engaging Learning. No entra aquí, aquí es de los, cuando ya ustedes sean los que organicen la sala, entran aquí. Ustedes solamente entran, maestra, por favor, aquí donde dice Join. Ya pone quizzes y aquí donde dice Join. Sí, maestra, en un momento le voy a dar el código, no se preocupe. ¿Ya? Y los que organizamos esto, si entramos aquí. Mi biblioteca. Vamos a hacer la práctica de robotín. Práctica en vivo y en directo. Vamos a imaginar que estamos en el examen de nombramiento. Y ahí tienen ustedes, maestras, el código. Ahí tienen el código, maestras y maestros, tienen el código 776498. Ahí lo he puesto en el chat por si acaso también. ¿Ya? Ahí lo he puesto en el chat por si acaso. Y entró la maestra Viani, Elvi, Estrella, maestra Linda, Amauta, muy bien. Vanessa, Gisela, Carito, Saori, Gladys, Carmen, Bárbara, Sofía, Jessica, Jadi y Jessie. Esta pequeña prueba solamente va a durar 10 minutos, ¿ya? Solamente va a durar 10 minutos. El texto, para los que ya han entrado, para los que ya están dentro, les ha llegado el PPT del día de hoy y busquen por favor en el PPT del día de hoy, si lo tienen en su celular, lo tienen en su computadora, busquen el último texto, ¿ya? El último texto. El último texto nos habla acerca de robotín, ¿ya? El último texto nos habla acerca de robotín. Yo igualmente, de igual manera, voy a ponerlo después también en la pantalla para que lo puedan ver, pero el texto trata de robotín, ¿ya? El texto trata acerca de robotín. Entonces, vamos a ir leyendo el texto de robotín. Igual en cada pregunta también viene el texto de robotín. Es decir, el texto sobre robotín está en 3 lados. Está en su celular, porque está en el PPT que yo he enviado el día de hoy. ¿Ya? También está en la pantalla que yo voy a compartir, pero en cada pregunta también he puesto el texto como fotografía. Así que ahí también lo pueden ver. ¿Ya? Entonces vamos entrando todos y todas, por favor. Muy bien, maestra Katy, maestra Rosa, muy bien. Maestra María Mari, Katy, Lilia Aurorita, Kat, muy bien. Maestra Silvia, Paula, Miss Antoinette, muy bien. Maestro Robert, excelente. Maestra Marianela, muy bien. Maestra Fiorella, maestra bien. Falta, si todavía faltan algunos, esto también me ayuda a medir para saber quiénes estamos atentos. ¿Ya? También podemos medir por acá. Entonces hay alguno que, profesor, me quedé dormido en la clase, profesor, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos.
Ya está, y entró la maestra Yeteline. Muy bien, ¿alguien más? ¿Falta alguien más, maestros y maestras? ¿Alguien más? Si falta alguien, por favor, me pone en este momento, espéreme un ratito, profesor, y le esperamos, pero si no, ya iniciamos. Cuento hasta 5. Lo que pasa, profesor, Uno, es que hay algunos que están escribiendo que no pueden 2. ingresar. Ah, sí, a ver, a ver. Igual lo voy a poner el texto en la pantalla. Ya lo voy a poner el texto en la pantalla y también las preguntas en la pantalla. Ya, para que puedan ustedes también desarrollar junto con todos, ¿ya? Entonces también lo vamos a poner. Entonces vamos a iniciar a la cuenta de 5. Si es que acaso no pudieron entrar, igual voy a poner en la pantalla el texto para que puedan, ya maestra Rocío, le esperamos. Igual va a aparecer en la pantalla el texto con las preguntas. Igual lo tienen seguramente, en el texto les han hecho llegar, el PPT del día de hoy les han hecho llegar y ahí está en los últimos PPTs el texto sobre robotín, ¿ya? ¿Es el número 8, el texto 8? No, todavía después del vocabulario incluso, después del vocabulario. Después del vocabulario hay un texto sobre robotín. Muy bien, iniciamos. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, maestra, vamos a ver su casita un ratito. Ahí está el texto por si acaso. Ya, ahí está el texto. A ver, maestra Sadi, ingrese acá a Quizzes. Ya, paso número 1. Google Quizzes. Ya, le estoy poniendo ahí, maestra. Y paso número 2. Ponga donde dice Join. Ya, ponga donde dice Join. Y paso número 3. El código. Le va a pedir un código que es el 77 64 98. ¿Ya? Y posteriormente ahí pone pues su nombre. Nombre. Ahí pone Sadi. ¿Ya? Esos son los pasos, maestra, para que pueda ingresar al Quizzes y resolver con nosotros el texto que está en pantalla. Es un texto periodístico, porque dijimos que iba a venir textos periodísticos.
Profesor, si lo puede agrandar la pantalla como estaba anterior, por favor. Ya, solamente quería ver los que están respondiendo. Ahora lo agrando, no se preocupe. No se preocupe. Ahora lo ponemos grande. Ya está. Ahí está el código. En este sentido, maestra Jessica, vamos a responder como el juego de la semana pasada, porque aquí lo que vamos a evaluar es el tiempo, ¿ya? A maestra Jessica, sí, el quiz es lo máximo. También, sí, a mí también me gusta mucho el quiz. ¿Sí, no? Lo hemos puesto, podíamos haberlo puesto así nomás, leer nosotros y de ahí leer las preguntas y responder o viceversa, pero el quiz me interesa por la cuestión de tiempo, porque ahí les han puesto le hemos puesto un tiempo para las preguntas. Eso es lo que me interesa ahora, que vayamos ya practicando rapidez. Ah, maestra Antoinette, claro que sí, maestra Antoinette. ¿Ya terminaron ya, maestra Antoinette y maestra Jessica? ¿Ya terminaron? Ya terminé, profesor, pero yo soy Gisela. Ah, ya, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no puedo ver la pantalla porque como estamos aquí, a ver, Profesor, no es justo. Estaba en cuarto puesto y de ahí me bajó a séptimo, no vale. No sé qué pasó. Bueno, no, lo que pasa es que seguramente alguien más ha sido más rápido y ahí es donde ya Sí, estoy en el primer puesto. A ver, veamos. Ya las maestras han terminado. Todavía falta la maestra, todavía Carmen, la maestra Viani, la maestra Vanessa, la maestra Liliana, la maestra Aurorita también está en camino, la maestra Gloria, la maestra Rosa, la maestra Estrella. Vamos a esperar un ratito todavía. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito todavía. Sí, el quiz, como les decía la semana pasada, es lo máximo. Es lo máximo, practíquenlo por favor con sus estudiantes, es muy divertido. Profesor, una consultita. El quiz se puede Sí. usar en cualquier área, ¿no? Para cualquier... Claro, principalmente para datos, ¿no? En matemática yo he visto que los profesores ponen el triángulo isósceles es para 2 puntos y ahí les ponen alternativas. Ahí donde yo he puesto la foto del texto, ahí pueden poner ustedes
fórmulas matemáticas. Nuestra fórmula le pertenece a Poncelet, ¿no? Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pueden poner imágenes, dibujos. Claro, claro que sí se puede, ¿no? Y además hay otros tipos de preguntas que también se pueden hacer. Así es, maestra Kelly. Hay otros exámenes, hay miles de exámenes que usted si desea puede jalar de otros profesores sus preguntas, ¿no? Sí, maestra Marianela, le puedo explicar, no hay ningún problema. Le puedo explicar. Usted, el paso número 1 es Quizzes, buscar en Quizzes. Así, maestra Kelly, también hay, el Kahoot también es divertido, ¿no? También es divertido. Entonces, maestra Kelly, va usted a Quizzes. Después de eso, usted tiene que loguear en el lenguaje de los jóvenes, inscribirse, poner su correo Gmail o su correo, poner una clave y listo, ¿no? Y listo, no tiene que tener ninguna aplicación, tampoco sus estudiantes tienen que tener ninguna aplicación, eso está en Google, ¿no? Y ahí usted puede hacer sus preguntas, sus respuestas, usted va fabricando sus preguntas. Hacer el quizzes me ha demorado, este quizzes yo lo he hecho, las preguntas las he hecho yo, el texto también lo he editado porque el texto era mucho más largo, entonces yo mismo lo he adaptado para que sea un poco más breve. Las preguntas y respuestas las he hecho yo, y bueno, pues no, más o menos una media hora, no demora mucho, pero sí es muy instructivo. A los chicos, como les dije, cada vez que yo entro a clase me dicen, profesor, ¿un quizzes? ¿Va a haber quizzes? Sí, chicos, va a haber quizzes, ¿no? Ah, sí, así es, maestra Kelly. Ah, no conozco el Peer Dick. Muy bien. Yo cuando utilizo como pizarra virtual, utilizo la presentación de Google, que ya también les voy a pedir a ustedes que lo utilicen. Es más, se lo voy a robar, maestra, el Peer Dick, ¿no? Me lo voy a robar ahora que estamos en tiempos de educación virtual, tenemos que estar metidos en todo esto, ¿ah? Ah, muy bien, maestra Kelly, ya le estoy robando sus aplicaciones. Muchas gracias por compartir. Maestra Marianela, no sé si me entendió en lo del quizzes, es así de simple, ¿no? Así de simple, ¿no? A ver, vamos a observar ahora, vamos a ver cómo les ha ido en la prueba. Ya vamos a ver cómo les ha ido en la prueba. A ver, vamos a compartir pantalla hacia el quizzes. Ya terminó, justo ya cumplimos los 10 minutos. Acabamos de cumplir los 10 minutos, maestras. Y ahí le ponemos se finí. Se finí. Terminó. Veamos cómo hemos quedado. Primer puesto, tercer puesto, maestra Sofía, segundo puesto, maestra Gloria, y primer puesto para la maestra Rosa. Excelente, excelente. Ahí tenemos con 90% maestra Vanessa, Aurorita también con 90%, 100% maestra Rosa, Gisela, Liliana, Gloria, Sofía. Ahí están las maestras que también han sacado muy buenos puntajes. Eso también nos otorga el quizzes, ¿no? Ahí tenemos las respuestas. Tenemos todas las respuestas de los estudiantes, ¿ya? Todas las respuestas de nuestros estudiantes. Podemos ver también en cada icono cuánto se demoraron. Por ejemplo, la maestra Rosa en la pregunta 6 se demoró 24 segundos. En la pregunta 4 se demoró 53 segundos. En la pregunta 2 se demoró 24 segundos. Para mí como profesor, es muy valioso saber cuántos se están demorando. Aquí sale también los errores que han cometido, ¿no? Algunos no llegaron a completar ninguna pregunta. Se entiende, algunas personas recién se están habituando, así que no hay ningún problema. La cuestión es habituarse. El tema del texto es la noticia de Robotín, pues, ¿no? La noticia de Robotín era el texto, era el tema, ¿no? ¿Cuál es la idea principal en el texto anterior? La idea principal, la noticia tiene que abarcar, ¿no? La noticia sobre la paternidad de Robotín ha despertado, ahí ya tengo mi verbo, ha despertado la atención en la televisión, ¿no? El mejor título para el texto es Robotín, noticias sobre su paternidad, ¿no? Entonces los otros no tienen que ver ni con el texto, ni con la idea principal, ni con el tema, ¿no? La expresión cuento feliz hace referencia a un relato que aparentaba algo, pero resultó ser mentira, ¿no? Porque Robotín dice, guardaba las apariencias, ¿no? Por mi trabajo, por mi familia, por mis hijas, ¿no? Ese es el cuento feliz a que se refiere.
¿Qué expresión corresponde al texto leído? ¿No? El verdadero nombre de Robotín es Alan Rojas Llosa, no. ¿Robotín dudaba de la paternidad de todos sus hijos? No. No, solamente dudaba de uno, ¿no? Pues salieron dos, ¿no? Fue la primera vez que Robotín apareció en un reportaje, tampoco, ¿no? Ya había aparecido antes, ¿no? Entonces estas son preguntas, por ejemplo, literales, ¿no? Aquí vemos las preguntas literales. Robotín solo es padre de una niña, sí, al final del texto nos dicen eso, ¿no? ¿Qué hecho hizo que Robotín y su pareja tomaran mayor distancia? Dice que eso apareció con Robotín que viajaba constantemente, ¿no? Y eso hizo pues que la pareja comenzara a distanciarse más. ¿Qué motivó la duda de Robotín sobre su paternidad? Y ahí lo dice, ¿no? Pregunta literal, ¿no? Robotín dormía en el sillón y dice, si yo duermo en el sillón y mi esposa pues está en la habitación, entonces ¿cómo salió embarazada? ¿No? Entonces ahí Robotín la piensa, ¿no? Robotín dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Si no tenemos intimidad, ¿cómo va a salir embarazada? ¿No? La frase, he estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero no, eso, ¿a qué se refiere? Que Robotín mintió para proteger su economía, lo dice también el texto, y a su familia, ¿no? ¿No? La palabra adversidades se puede reemplazar en el texto por la palabra infortunios. Resulta incompatible con el texto. Robotín es un artista callejero, el canal de televisión ATV se dedica exclusivamente a tocar temas relacionados. Claro, incompatible. ¿Qué significa la palabra incompatible? Que no está relacionado con el texto, que no tiene nada que ver. En cambio, las otras sí están relacionadas, ¿no? Robotín presentó en redes sociales a su hijo varón. Hay 11 personas que marcaron esto, pero en realidad eso sí está en el texto, eso sí es compatible. La pregunta era incompatible. No se olviden, por favor, maestros y maestras. Incompatible, que quiere decir lo que no está en el texto, lo que nada tiene que ver. Y ATV no se dedica, pues, en todos sus programas a ver este tipo de temas, ¿no? Tiene varios programas, y eso lo dice, ¿ya? Muy bien, maestras y maestros, ha sido el día de hoy, como todos, muy apasionante estar con ustedes, ha sido de verdad muy lindo el día de hoy compartir el aprendizaje. Aquí les estoy dejando, por favor, textos para que practiquen en casa. Ya estamos dejando textos que la semana que viene no solamente van a tener la clave, sino que les voy a explicar por qué. Ya están los textos ya dentro del PPT, estoy dejando varios textos para que puedan resolver, ya están los varios textos. Además, no se olviden que también les estoy dejando un vocabulario ahora con la palabra C. Es interesante y es importante que por favor manejen, que tengan mayor capacidad de palabras. Aquí también está. Y bueno, de Robotín, para los que no pudieron ingresar, aquí está el texto de Robotín. Y bueno, hasta la próxima semana, queridas maestras y maestros, todo un honor. Nos vemos entonces y por favor cuídense mucho, cuiden mucho su salud, a sus familiares y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. Ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Ustedes, cuídense Hasta mucho. luego. Gracias, profesor. Hasta Bendiciones. luego. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.